Una vez más, hermanos, los saludo en el nombre de Dios. Es la intención, ¿verdad? Llegar a sus oídos y a sus mentes en el nombre de Dios. Platicaba ahorita antes de iniciar esta grabación con mi nieta, la Yobi, y hablaba de lo importante que para mí es este momento, lograr que se sintonice tu mente y tu corazón para escuchar. Eso de sintonizar me recuerda esos radios, muy pocos de ustedes tendrán memoria de esos radios, que tenían esta forma así como ventana, y tenía sus botones, ¿no? Nosotros éramos de un pueblo en las montañas, como a 5,000 pies sobre el nivel del mar, y quizás por la altura lograban a veces sintonizar con alguna estación. Y recuerdo dos estaciones que trataban mis gentes de sintonizar. El tío Cristiano trataba de sintonizar con La Voz de los Andes, un programa cristiano muy bonito. El orador era el doctor Braulio Pérez Marcio, me recuerdo. Y tenían cuartetos maravillosos que cantaban ahí. Y ahí estamos procurando sintonizar, a ver si logramos comunicarnos, establecer contacto con La Voz de los Andes, ¿verdad? O mis tíos tratar de sintonizar, el otro tío, el que no era cristiano, con los juegos de béisbol, y sintonizar y se oía ruido y de pronto se oía bien y sintonizaban y empezaban a escuchar, ¿verdad? A veces nuestros oídos no son muy buenos para sintonizar, ¿verdad? Yo tengo problema con mis oídos para sintonizar. Oigo un ruido y el ruido viene de acá, pero yo lo oigo por acá y volteo para acá, es decir, no lo sintonizo bien. Oigo las voces de la gente, pero oigo las voces de la gente de esta manera, oigo las voces de la gente de esta manera, todo distorsionado. Quisiera encontrar la manera de poner un audífono que sintonizara para escuchar bien. Bueno, vuelvo al asunto, espero que ustedes sintonicen bien y se conecten con este mensaje, que no es difícil de entender. El cuadro que presenta es muy interesante, voy a decirlo así. Lo presenta el Señor Jesucristo y eso lo hace más claro, ¿verdad? Así es que quiero empezar por anunciarles que el título del mensaje es Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Quizás estuve claudicando un poquito con otro título, pero este se quedará. El otro título sería Dadles vosotros de comer. Señalan las palabras del Señor Jesucristo. Y de hecho quiero empezar este mensaje citando esa porción de la Escritura del Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 9 de Lucas, los versículos 13 al 17, Él les dice, dadles vosotros de comer. El asunto es que estaban fuera de la ciudad, la gente era mucha, entonces los discípulos estaban preocupados de qué vamos a hacer con tanta gente, porque van a necesitar comer y aquí no hay dónde conseguir comida. Entonces empezaron a pensar, cantidad de denarios no serían suficientes para comprar pan para todos. Así es que lo mejor es despedir a la gente, que se vaya a los lugares donde pueda encontrar comida. Y fue en ese contexto que el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescaditos. Entonces Él les dijo, como diciendo, ok, está bien.
haced sentarlos en grupos, sienten a la gente en grupos de 50. Los discípulos obedientes mandaron a sentar a la gente, y el Señor tomó los 5 panes y los 2 pescados, y los tomó en sus manos, y antes de empezar a manipularlos, hizo una oración y los bendijo. Qué bonita enseñanza está ahí, ¿verdad? Que lo que Dios hace llegar puede parecernos muy poco, pero cuando tenemos su bendición, se vuelve tan grande, se vuelve tan grande. Hay momentos muy bellos que podemos vivir que no los consideramos muy importantes, pero conforme van transcurriendo los días nos damos cuenta qué trascendente, qué importante fue, qué momento, qué palabra, qué algo que se hizo grande. Hay cosas muy grandes que han sucedido en nuestra vida que empezaron con una manifestación que no llamaba mucho la atención, una pequeña manifestación. Bueno, el Señor toma los 5 panes, los 2 pescados y los bendice. Y los partió. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? De las manos de Jesús multiplicar los panes. Los partió, los partía y los partía y los partía, y en una cesta y en otra y en otra. Señores, entonces dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, dice, y comieron todos. Una cosa que podemos considerar nosotros pequeña, que tiene la bendición de Dios, alcanza para mucho. Y alcanza para muchos. Posiblemente cite esta frase más adelante. De hecho, alguien se expone a la palabra de Dios en alguna manera predicada o leída, o cantada, o declamada. Y puede estar seguro que aquel momento, aquello que está recibiendo, ahí siempre hay algo para llevar. ¿Qué suave cuando vamos a un lugar, ¿verdad?, y nos ofrecen comida y está muy sabrosa y nos dan para llevar, ¿no? Y hay para llevar, posiblemente los surta más adelante. Ahora, cuando el Señor les dice a los suyos, dadles vosotros de comer, a sus discípulos, nosotros, ¿verdad?, en un mundo hambriento, el Señor nos dice, dadles vosotros de comer. Y nosotros oramos y le devolvemos la pichada al Señor, ¿verdad? Y pedimos la bendición sobre los alimentos, y luego le decimos al Señor, lleva estos alimentos a las viudas, a los necesitados, a los huérfanos. Y el Señor los dice, oye, llévalos tú. Te estoy dando a ti para que tú lo lleves. Es decir, dadles vosotros de comer. Mientras nosotros le decimos a la gente, al Señor, lleva este pan a los que no lo tienen, el Señor nos dice, dadles vosotros de comer. Al fin de cuentas, somos gentes que se mueven en este mundo en su nombre, por su gracia, con su poder, y podemos atender el llamado que dice, dadles vosotros de comer. Bueno, Dios tiene sus maneras de proveer. Voy a decirlo así, por su gracia nos provee. Y lo que por gracia recibimos, hay que compartirlo por gracia. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Es decir, el Señor tiene sus maneras de proveernos para que nosotros tengamos que compartir. Física, mental o espiritualmente, el Señor siempre nos dota, nos ayuda, nos provee de algo, y de ese algo siempre lleva para llevar, siempre lleva para compartir. Y sobre esto, que Dios tiene sus maneras para proveer, quiero relacionarlo un poco, y Dios me dé la gracia para hacerlo.
con el estudio que presenta Isaías acerca del ayuno en el capítulo 58 de Isaías. Es dos tipos de ayuno. Un ayuno desligado de la compasión y un desayuno, el verdadero, totalmente ligado a la compasión. Vamos considerándolo muy rápidamente porque tenemos algunos otros pasajes para considerar. Acerca del ayuno desligado de la compasión. Si pudiéramos leerlos en el capítulo 58 de Isaías, los versículos 1 al 6, verán cómo nos dice cosas. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anúnciale, redargúyelos, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente muy justa, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese nunca dejado la ley de Jehová, la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, muy devotos, ¿no? Y para eso ayunan, ¿verdad? Y viene la pregunta del profeta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué pasó? He aquí, dice el Señor, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ándale, chiquito, ¿no? Es decir, están privándose del alimento para pedir justicia, para pedir ayuda, para pedir su bendición, para pedir su protección. Y son injustos y crueles y viven mal. No hay compasión en ellos, ¿verdad? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, dice. Y para herir con el puño inicuamente, por favor, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es acaso el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Señores, ¿van a llamar esto un verdadero ayuno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Ayunan? Sí, ayunan. ¿Y tienen ataduras de impiedad? ¿Ponen cargas de opresión? ¿Esclavizan a los quebrantados? Y tienen a la gente subyugada. Pero ayunan los señores. Dice: está el ayuno que yo escogí. Están equivocados, ¿no? Acuérdense que estamos viendo esto pensando que Dios tiene maneras para proveer para nosotros, para darles nosotros de comer. Y entonces habla Isaías del verdadero ayuno. Dice: no es más bien que partas tu pan con el hambriento, que ayunes y partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Señores, este es el ayuno ligado a la compasión. ¿Cómo vemos nosotros a la gente que ayuna? A lo mejor podemos echarnos un vistazo en el espejo. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos cuando ayunamos? ¿Indiferentes a las necesidades de los demás?
o movidos por un espíritu de compasión. Una cosa es privarlos de un alimento voluntariamente para comer el doble ya más tarde, ¿no? Pero otra cosa es soltar de lo que tenemos para hacer bien a los demás. ¿No es acaso el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Oh, este ayuno le haría muy bien a mucha gente en este tiempo de la pandemia. Cristianos que sueltan sus cosas para compartir al que tiene necesidad. Hay tanta gente necesitada de todo tipo de ayuda. Es una clase de ayuno y es una manera que Dios tiene para proveer a los suyos y después poder decirles: dadles vosotros de comer. No mandes al Señor a hacer una obra de caridad, porque ya antes el Señor te mandó a ti y en alguna manera te ha provisto, sea mucho o sea poco, te ha provisto lo suficiente como para compartir. Hay una alusión en el Nuevo Testamento acerca de la importancia de trabajar. Y la idea de trabajar es que tengas con qué sostenerte y que tengas para compartir también con el necesitado. Es decir, Dios tiene maneras de proveer para decirle a sus hijos: dadles vosotros de comer. Este es el ayuno en Isaías relacionado con la compasión. Bajo este mismo asunto de que Dios tiene manera de proveer para suplir las necesidades del que pide. Y esto es, escúchenme bien esto, almacenes en el buen corazón de algunos. Almacenes en el buen corazón de algunos. La mayoría de la gente tenemos almacenes, cositas guardadas. Por causa del calor, antier, tuve que abrir unas puertas ahí para que corriera el aire. Y esas puertas comunicaban a un cuarto que tiene guardadas algunas cosas. Y empecé a ver esas cosas, ya ni sabía que estaban ahí. Pasamos un invierno en la que necesitábamos calentones y ahí estaba un calentón y yo no sabía, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas habrá ahí en ese almacén que pudieron hacerle bien a alguien? Pero se necesita el ayuno compasivo para compartir. Se necesita el valor para deshacerse de las cosas, para compartirlas. Almacenes en el buen corazón de algunos. Para eso habría que citar esta porción en el capítulo 7 de Mateo, los versículos 7 al 11. Y lo voy a leer. Y dice así. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Es decir, damos cuando se nos pide. Pues quizás ocasionalmente a los hijos, pero a nadie más, ¿verdad? Pero procuramos que no solamente tengan lo necesario nuestros hijos, sino que tengan lo mejor. Lo demás es cosa de ellos.
No es cosa del ayuno, ni de la compasión, ni de la fe cristiana, de un almacén que Dios tiene en mi vida para yo surtir. No, no, no. Dios me proveyó a mí para surtir para mí y para los míos. Yo, después yo y siempre yo. Y me sobra. Ah, sí, te sobra lo que debías haber compartido. Y eso lo digo cuando pienso en mi closet. ¿Y ustedes qué piensan? ¿No hay cosas que te sobran ahí en tu closet? ¿Almacenes tuyos o para compartir? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, Dios sigue en la posición de proveer, de apoyar. Y para eso, Dios bendice a los que ayunan por compasión. Y para eso, el buen corazón de algunos, el corazón nuevo que Cristo ha puesto, se convierte en un almacén de Dios para darle al que pide. Obviamente, ¿verdad? No se puede dar lo que no se tiene. Wow. ¿Tienes algo para dar? Debe citar esta porción en Lucas, dice: porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del almacén, de la abundancia del corazón, habla la boca. Oye, pensamos mucho en las cosas materiales, ¿verdad? Y pronto llegamos a la conclusión de que estamos en la ruina y yo no tengo nada para compartir, ¿verdad? Lo que alguien puede decir que me sobra, en realidad me falta, ¿no? Muy considerados con nosotros porque estamos impuestos a que no podemos conformarnos con lo bueno, tenemos que aplicar a lo mejor. No tenemos que conformarnos con poquito, queremos mucho. Y para eso necesitamos un almacén inmenso, ¿verdad? Ya están algunos llenando su almacén para satisfacer su egoísmo. Tienen un almacén que es de ellos, ¿verdad? Ese almacén no es de Dios. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. No ha sido una semana fácil. La gente pide ayuda, directa o indirectamente. O definitivamente la gente necesita ayuda. Alguien llega para decir: estoy pensando en acabar con mi vida. Y me quedo mudo. Y pasan las horas y sigo mudo. ¿No habrá algo en el almacén del hombre bueno? ¿Algo que pueda ayudar al que está pidiendo ayuda? Había un montón de cosas para compartir. Y mando algo de esas muchas cosas que hay en el corazón del hombre bueno para orientar a esta persona. Y me habla para decir: lo leí, lo escuché, gracias. Dadles vosotros de comer. Al que pida, dale. En el nombre de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón para dar? ¿No acaso
tenemos una paz que podemos considerar abundante, una fe que puede llamarse grande, un amor que fluye y abunda. ¿No es cierto que somos ricos en gozo, en esperanza y en amor, en fe? Estas cosas están en nuestros almacenes. ¿Qué tan buenos los consideras? ¿Dignos de ser compartidos o son para ti nomás? ¿No es esto parte de lo que por gracia viene a ti para que por gracia lo compartas? La fe, la esperanza, el amor, la paz y todas aquellas cosas buenas de las que Dios ha llenado nuestra vida en abundancia. No en abundancia para hacernos gordos espiritualmente, sino para hacernos conscientes de la oportunidad tan grande que tenemos de tomar de aquello que abunda para compartir con el que no tiene nada. Ni fe, ni esperanza, ni luz, ni amor, ni entendimiento. Y en el nombre de Dios podemos ayudar y consagrar nuestro almacén a las órdenes de Dios. Sea materialmente, sea físicamente, sea espiritualmente, sea emocionalmente, nuestro almacén, el buen tesoro de nuestro corazón, esté dispuesto para Dios. Y seamos instrumentos en sus manos para cumplir cuando Él dice, dadles vosotros de comer. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es acaso una vida abundante a la que Dios nos llamó? Yo estoy convencido que Dios siempre nos provee materialmente lo suficiente para nosotros y también para compartir, pero a veces, en lugar de tomar la parte para compartir que corresponde, la tomamos para multiplicar nuestros ingresos y consentir nuestros caprichos y nuestros gustos y cambiar de la caja del tesoro, del buen tesoro que debería ser de Dios, a una caja de ahorros. ¿Para quién? Para nosotros. Sin compasión. Dios nos provee de abundancia de vida, porque ese es un almacén que Él quiere usar para darle pan al hambriento, para responder a aquellos que se acercan y piden. Seamos nosotros una fuente a través del cual fluye el amor de Dios, la provisión de Dios, la compasión de Dios. Ahora, para concluir, quiero que vayamos a este capítulo en Mateo. Parece que es Mateo 25. Y vamos a ver ahí en este capítulo qué relación existe de este pasaje con la importancia y la trascendencia de dar. No es un acto que queda desconectado o aislado en nuestra experiencia ahí. No. Es muy importante en el plan de Dios. Y es muy trascendente, más trascendente de lo que nos imaginamos, como veremos en este pasaje. Y leyendo esta porción, es en el capítulo 25 de Mateo, tienen que leerlo todo en sus casas. Menciona tres cosas este capítulo: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y unas bases para el juicio final. Acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ustedes recuerdan, ¿verdad? 5 sensatas, 5 fatuas o necias. Las imprudentes no tomaron consigo aceite.
no tomaron para llevar, vacíos, lamparitas vacías. No se parece al corazón del hombre bueno, ¿verdad? Que está lleno de buenas cosas. No están muy preocupados por llenar su vida de lo bueno para compartirlo. Todo es circunstancial. Así es que si les va a ir bien, les va a ir bien. Si les va a ir mal, les va a ir mal. No es importante tener la lámpara llena de aceite, llena del Espíritu. El Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que enriquecen. Son lamparitas vacías que no tienen nada, y el que no tiene nada no puede compartir. Las vírgenes fatuas que no tomaron para llevar. Hay un himno, no sé cómo se llama, pero de pronto me recuerda la frase. Una frase que dice, y aprendí. Aprendí muchas cosas. Aprendí a guardar. Aprendí a ahorrar. Aprendí a llenar el corazón. Y aprendí que ese almacén que lo llenó Dios es para Dios y para los que Dios quiera. Dios quiere que yo sea llena del Espíritu y dé frutos. No que dé frutos para luego comérmelos. Los frutos para que otra gente los coma. ¿Qué vamos a hacer si en el pedacito de terreno que tenemos vamos a sembrar limones o vamos a sembrar melones? Y después de algunos meses tendremos un montón de cajas de melones. ¿Vamos a comer los frutos o vamos a compartir los frutos? ¿Saben ustedes que los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros benefician a la gente o deberían de beneficiar a la gente? El fruto del amor. El amor no es para hacer una caricatura de nosotros mismos y si me siguen la idea, ay, cómo te quiero, ¿verdad? Cómo te quiero. El amor es para amar al prójimo y por amor compartir, dar, enseñar, alimentar, vestir, visitar, tocar en su nombre. Pero cuando las lamparitas están vacías y no les alcanza ni para mantenerse la luz ellos mismos, qué pena. Se avecina el juicio porque no tienen nada cuando pudieron haber tenido todo. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio a sí mismo por nosotros, no experimentaron que con Él nos fueron dadas todas las cosas, entre otras cosas para compartir. De manera que este capítulo 25 trata de las 10 vírgenes, ¿no? La siguiente parábola que menciona el capítulo 25 es la de los talentos y cómo Dios repartió talentos. Les dio facilidades. Entre más talentos, más facilidades, entre más cosas bonitas estén llenando tu corazón, más responsable eres, más oportunidad tienes de compartir. Qué pena por aquellos muy talentosos, muy enriquecidos, muy dotados, muy llenos de dones, que no comparten nada. Tienen metidas todas estas cosas en una bolsa que se llama egoísmo. Lo que Dios ha provisto es para ellos y nada más para ellos. No oyen la voz que dice, dadles vosotros de comer. Al que pida, dale. Esta parábola de los talentos, ¿no? Algunos aprovecharon sus talentos y a compartir.
ay hermano, que sabe qué. Mencioné con toda la discreción y el respeto que merece, es el cuidado que merece. Sí, pastor, ¿cómo está? Es gente que me aprecia mucho como pastor, aunque nunca he sido yo su pastor, pero simplemente a través de un mensaje de su servidor se convirtió. Y él sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Y solamente él. Me llama, pastor, Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted algo. ¿Me pueden mandar su número de cuenta del banco? ¡Wow! De sus talentos quiero compartir algunos que Dios multiplicará. Pero hay gente que tiene un talento, ¿no? Dice la parábola. Y esta persona que tiene un talento no lo apreció, no vio que tan bello era, que también podía hacerle a él y hacerle a muchos. Y lo enterró, lo ninguneó. Hermano, cuidado con ningunear lo que Dios te ha dado por gracia. Eso que Dios te ha dado por gracia se multiplica, y se multiplica más cuando por la misma gracia lo compartes, cuando das. No vayas a encontrarte como las vírgenes fatuas con tu lamparita vacía, con tu talento enterrado, y enfrentes la última parte del capítulo 25, que son las bases del juicio. Las bases del juicio. Tengo que leerlo directamente de la Escritura. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Van a recibir una herencia. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa herencia? Y dice el Señor: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Señor, le dirán, ¿cuándo te vimos en la cárcel, o desnudo, o con hambre, o con sed? Y él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oye, cuando tú compartías, das cuenta que lo estabas compartiendo conmigo. Estabas soltando aquello que te hace digno de una herencia. Venid, bendito de mi Padre, al reino eterno preparado para vosotros. Es trascendente, ¿verdad? Como decíamos hace rato. El dar trasciende mucho más de lo que nos imaginamos. Piensen en estas dos cosas. El dar te multiplica y te dará herencia en el reino de los cielos en aquel día. Tiene trascendencia. Pero cuando sucede lo contrario, tengo que leer la última porción, ¿verdad? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me cubristeis. Estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos de esa manera? Y él les dirá:
De cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Cómo trasciende, verdad? El dar y el no dar. El dar tiene su gloria presente, futura y eterna. El egoísmo, el no dar, trae ruina presente, futura y eterna. ¿Saben ustedes que por gracia somos salvos, no por la fe? La gracia que ha sido derramada a nosotros para ser compartida lleva intenciones de salvación. Cuando nosotros estamos dando de esa gracia que por gracia recibimos, estamos dando la oportunidad a la gente de echar mano de un Salvador, de un proveedor, pero más que un proveedor, un Salvador. Aquellos que dieron dirán, se les dirá benditos de mi Padre, porque sí, por lo que hicieron. Y a los otros se les dirá apartados de mí, porque no hicieron. Es tan claro como el agua, ¿verdad? Nos ha sido dada una salvación por gracia. Beneficios, todos ellos que tienen que ver con la salvación. Y esa gracia salvadora y esa gracia proveedora que llena nuestros corazones debe de ser compartida. Y el Señor tiene toda la autoridad y la esperanza para mirarnos y decirnos, al que te pida, dale. Dadles vosotros de comer. Somos más ricos de lo que pensamos. Tenemos mucho más que dar una vez que hemos recibido al Señor con todo lo que el Señor trae. Digno de ser compartido y que bendecirá a aquellos con los que habremos de compartir. Relacionado con esto, escuchen este canto, hermanos. Y después de escucharlo volvemos para hacer una oración. Nos rodea la miseria en un mundo de dolor. Ve alrededor qué desolación, cuánto sufrimiento, tanto mal. Démosle pan al hambriento, ropa al que desnudo esté. Si esto hacemos hoy, Cristo el Salvador un día de gloria nos dirá. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y a mí me diste de beber. Forastero era yo y me abriste tu hogar, y en la cárcel viniste a mí. Tuve hambre y me diste de comer, fui desnudo y me diste que poner. Cuando enfermo estaba yo, me viniste a visitar, oh venida a mi mansión celestial. Cuando te hemos visto hambriento, cuando has tenido sed, cuando dimos pan, dimos de beber, cuánto te cubrimos, buen Señor. Si lo has hecho a un pequeño, de verdad lo has hecho a mí. Al amarle a Él, me has amado a mí, heredad del reino eternal. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste que poner. Cuando enfermo estaba yo, me viniste a visitar. Oh, ven a mi mansión celestial. En esta última parte, hermanos, para prepararnos para orar, quiero invitarles a considerar esto, sobre todo lo que hemos oído. La importancia de vivir la abundancia de vida que Cristo prometió. Que vivamos abundantemente la fe. Que disfrutemos de las cosas abundantes que Dios puso en nuestro corazón. El amor que rebosa, el gozo que se manifiesta, la paz que trasciende, la fe que trasciende, la fe que se comparte. Y seamos ricos como Dios quiere, porque todo eso es riqueza de Dios. La bendición, que realicemos la bendición de tener un corazón lleno de cosas buenas, dignas de ser compartidas. No quiero invitarles a pensar en lo trascendente que esto será en el día del juicio, no. Me atrevo a decir, no se preocupen por el día del juicio. Procuren vivir abundantemente la vida que Cristo espera de nosotros. Y realicemos la bendición de la misión que Dios nos ha dado. Ser instrumentos para darle de comer a la gente. Ser instrumentos en sus manos para darles nosotros de comer. Dios se encargará de poner en nuestro almacén, en el buen tesoro de nuestro corazón, aquello que hará bien a la gente, física, mental o espiritualmente. Y en esa manera seamos generosos en compartir, sabiendo que Dios es generoso para nosotros en compartir. Cuando compartimos, Dios será generoso para nosotros en dar, en multiplicar. Vamos orando. Que Dios nos haga personas ricas en espíritu, conscientes de todo lo que vale tener nuestras lámparas llenas, tener nuestros corazones llenos de estas cosas. Oremos a Dios. Padre bueno, aquí estamos, oh Dios, llegando hasta el trono de la gracia. Gracias por venir a nosotros y recordar las palabras de tu palabra cuando dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ayúdanos a recordar que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú darás cosas buenas a los que te piden? Gracias por darnos estas cosas a nosotros, que nos enriquecen espiritualmente, que nos ayuden a ser personas que van por la vida donde Dios provee, donde Dios multiplica, donde no solamente tienen lo necesario, pero tienen para compartir. Ayúdanos a vivir la gloria de compartir. Aquello que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la mente. Aquello que tiene que ver con el cuerpo, aquello que tiene que ver con las necesidades materiales. Ayúdanos a ser almacenes de Dios, instrumentos en tus manos a través de los cuales tocamos a la gente en tu nombre y le compartimos la riqueza que por gracia has hecho llegar a nosotros, si quieres que la compartamos con los demás. Bendice, Señor, a aquellos que diariamente tocamos, podamos tocarlos en tu nombre y dejarles algo. Al desnudo, al afligido, al atormentado, al despistado, oh Dios, al desorientado, al indigente, al pobre, al anciano, al enfermo. Tenemos algo muy bello para dar a todos. Ayúdanos a vivir la gloria de compartir con eficacia lo que de gracia hemos recibido y experimentar también la bendición de tu aprobación
y de la manera que tú multiplicas para dar y dar. Y llevemos en mente la voz de Dios cuando dice: dadles vosotros de comer. Al que pida, dale. En el nombre de Jesús oramos. Amén.